Let me tell you about my Lord and Savior, the one that's great, our Lord and Savior. Dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver de la cautividad al pueblo de Dios, seremos como. Seremos como. No me diga que ya se olvidó usted de la canción. Cuando el Señor hiciere volver a la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Amén. ¿Hay algún soñador aquí? ¿O le cuesta a usted soñar también? Hay gente que le cuesta hasta soñar. Soñar es gratis, no se preocupe, eso no se cobra, ¿sí? Soñar, usted sueñe todo lo que quiera, ¿sí? Y trabaje por esos sueños también. Amén. Dios sorprende, mis hermanos, cada día. Dios nos sorprende porque a veces uno intenta también hacer sus cosas por su fuerza, o uno intenta hacer cosas porque uno entiende Dios le ha dado algo también y que uno quiere hacer, ¿no? Y lo intentamos hacer con nuestra fuerza, pero cuando Dios te ocupa o Dios te envuelve, Dios saca ese potencial que tú tienes dentro y uno se asombra y dice, wow, ha estado ahí. Y yo no lo sabía. Pero cada uno de nosotros tenemos un potencial porque así lo ha determinado Dios. Amén. Cada uno tiene un potencial, tiene un destino y tiene una misión aquí en la tierra, la cual tiene que cumplir. Amén. Así que vamos ahora sí a la parte que nos compete. ¿Se acuerda de qué estuvimos hablando la última sesión? Pedro. ¿Ah? Pedro. Dígalo fuerte. Pedro. ¿De quién estuvimos hablando? Pedro. De Pedro, ¿sí? ¿Se acuerda dónde nos quedamos? Porque le dijimos que íbamos a continuar, ¿verdad? Nos quedamos en Pedro, en esa parte donde llegábamos a ese séptimo día, porque a eso íbamos direccionados. ¿A llegar a dónde? Al séptimo día. Y llegamos en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Y es donde Jesús le dice a los discípulos que van a suceder algunas cosas. Jesús le dice a los discípulos, va a acontecer algunas cosas de las cuales yo no les he hablado, pero desde este momento ustedes las van a saber. Y es donde Jesús le cuenta a los discípulos que va a morir, que va a ser apresado y que va a ser llevado a la muerte, va a ser maltratado. Y esto lo escuchan los discípulos, pero nadie dice nada. ¿A excepción de quién? De Pedro, ese que siempre mete la pata, ese que siempre tiene la iniciativa, ese que siempre está ahí pendiente. Y Pedro dice, eso no te va a pasar a ti de ninguna manera. Mientras yo esté aquí, a ti no te va a pasar nada de eso. Yo voy a estar contigo, no lo voy a permitir. Y viene Jesús y le suelta aquello que nadie desea escuchar. Apártate de mí, Satanás. Imagínese usted queriendo ayudar a ese amigo, usted queriendo echarle una mano a ese amigo, y ese amigo viene y le da la espalda. ¿Cómo se siente? ¿Verdad que nos sentimos mal? Pues eso es lo que le acabó de pasar a Pedro. Pedro estaba dando la vida por su maestro. Dice, no, yo voy a hacer lo que sea, a ti no te va a pasar nada de eso. Mi vida, si es necesario, la voy a poner para que a ti no te acontezca esto. Y Jesús le termina diciendo, apártate de mí, Satanás. Y es ahí donde Pedro entra en un estado de decadencia, porque dice la escritura que al parecer después de 6 días Jesús vuelve a darle un poco de atención a Pedro, porque eso dice la escritura en Mateo capítulo 17, dice que 6 días después, ¿después de qué? 6 días después que Jesús le ha dicho a Pedro, Satanás. 6 días después que Jesús le dice a Pedro, Satanás, es donde Jesús vuelve a tocarle la puerta a Pedro y a decirle, Pedro, ¿estás ahí? Y se acuerda, nos hacíamos nosotros un poco también de idea de qué habría pasado, cómo estaba Pedro, cómo se encontraba Pedro durante esos 6 días. Un hombre que estaba acostumbrado a andar al lado de Jesús, un hombre que estaba acostumbrado a caminar con Jesús, a ver el milagro, a ver las señales, a ver prodigios. Un hombre que estaba acostumbrado a no estar tranquilo, a siempre moverse, a estar haciendo algo. Y ahora viene Jesús y le dice, Satanás, te quedas tranquilo. Y dice que 6 días lo deja ahí como aislado. Y ese Pedro se empezó posiblemente a sentir olvidado. Pedro empezó posiblemente a sentirse como que ya no tenía la atención, que ya había perdido todo privilegio, que ya nadie lo tomaba en cuenta. Posiblemente se puso a llorar. Pero una de las cosas que hizo Pedro, ¿sabes cuál fue?
es siempre estar atento. Porque aunque le habían dicho Satanás, él sabía que él tenía algo especial y que eso especial todavía no se había manifestado. Por eso le explicaba cuando a José el soñador lo venden, lo tiran al pozo, lo meten en la cárcel, y todo el proceso que José pasa, a él no le importa nada de lo que está sucediendo, porque José sabe que hay una promesa sobre su vida, y era que él reinaría por encima de sus hermanos, y eso no había acontecido. Y hasta que eso no acontezca, José estaba claro, mi propósito, o sea, la promesa que me han dado todavía no se ha cumplido. Por tanto, nada de lo que me acontezca me puede afectar y mucho menos matarme. David le decía cuando se presentó ante Goliat, no fue que se presentó porque él quería ganarse la hija del rey nada más. David, cuando se presentó, él había sido testigo de cómo un hombre años atrás había llegado a su casa y lo había ungido como rey, pero todavía no le habían puesto la corona. Entonces David sabe que hay algo que tiene que manifestarse en su vida, pero todavía no ha sucedido, y hay una oportunidad ahora de tomar las riendas con su mano, de tomar el control, y dice, yo voy a pelear con ese gigante. Sí, pero tú no puedes. ¿Quién dice que yo no puedo? ¿Alguien ha dicho que yo voy a morir? No, la Biblia o a mí un día me dijeron que yo sería rey de Israel y todavía no veo mi corona. Por tanto, no hay gigante que se pare delante de mí, el que pueda truncar todo el propósito que Dios tiene para mi vida hasta que no se cumpla la promesa de Dios. Ahora, ¿estás claro con tu promesa? ¿Sabes cuál es tu promesa? ¿Sabes por qué muchas veces caminamos con miedo? Porque nos olvidamos de la promesa. Y lo que nos suceda nos quita del plan. Y ahora pasó esto. No, entonces no era por ahí. Me voy por el otro lado. Y ahora me sucedió lo otro. No, entonces Dios no, como que no quiere Dios que yo vaya por ahí. ¿Quién dice que los procesos son para que no vayamos por ahí? Los procesos son para atravesarlos. Y es la única vía, es la única manera. Pero llega Jesús, a la casa de Pedro 6 días después. Y ahí nos quedamos. Y le toca la puerta. Y Pedro abre y se encuentra con Jesús. ¡Wow, mi Señor! ¿Te acordaste de mí? Yo nunca me he olvidado de ti. Pedro, yo nunca me he olvidado de ti. Yo siempre he estado. Pero el día que te apartes del propósito de Dios, ni por muy buenas que sean tus intenciones, te conviertes en tropiezo para mi vida. Porque hay muchas veces que van a llegar personas a nuestra vida con buenas intenciones, pero van en contra del propósito de Dios. Mucha gente llegará a tu vida con buenas intenciones, pero posiblemente va en contra del propósito de Dios. Y te sacan del camino. Y te convierte en tropiezo en vez de bendición. Pero Pedro está siendo preparado, le decía, para un propósito especial. Todos los discípulos están siendo preparados para algo especial. Pedro, siempre el que toma la iniciativa, él está claro, él está seguro. Hay algo que se tiene que manifestar en mi vida y aún no se ha manifestado. No puedo abandonar a mi maestro, no puedo abandonar a Jesús. Y Pedro decide otra vez levantarse, Pedro decide vestirse y una vez más continuar con Jesús. Y es aquí donde Jesús invita a Pedro, a Jacobo y a Juan a un lugar especial donde se llama el Monte de la Transfiguración. Y en el Monte de la Transfiguración otra vez se manifiesta, ¿sabe quién? Pedro. Porque en ese lugar se manifiestan algunas cosas. Jesús dice que su resplandor empieza a manifestarse, la gloria de Dios se manifiesta, y está Pedro, está Jacobo y está Juan, y están viendo, están asombrados, están asustados. Pero aparece Pedro y Pedro dice, Señor, hagámonos unas casitas aquí, hagámonos unas enramadas y quedémonos aquí
se manifiesta la gloria de Dios. ¿Sabes qué se manifestó en ese lugar? La santidad de Jesús. Y es que cuando la santidad de Jesús se manifiesta en la vida de una persona, esa persona no quiere abandonar la presencia de Jesús. ¿Sabe por qué nos cuesta pasar 10 minutos en la presencia del Señor? Porque aún no se ha manifestado la santidad de Jesús en nuestras vidas. Y nos es indiferente estar media hora o una hora en cualquier distracción, pero nos cuesta 10, 15 minutos en la presencia del Señor. Porque no hemos discernido la santidad de Jesús. Porque cuando discernimos la santidad de Jesús, nos da ganas de quedarnos en ese lugar. Pedro está claro, Pedro sabe que está siendo preparado y hay una oportunidad, y Pedro dice: quedémonos en este lugar, hagámonos una casita, hagámonos una enramada y pasemos en la presencia del Señor, porque este ambiente es fabuloso. Este ambiente no se vive en cualquier lugar. Este es un ambiente donde yo quisiera estar por toda la vida. ¡Wow! ¿Cómo no me encantaría quedarnos aquí 1, 2, 3 horas, las horas que sean, con ese nivel de adoración, con este nivel de cantarle a Dios? Así peleo mis batallas, de gloria en gloria. Nada te va a poder hacer frente. Si no, sería maravilloso pasar un tiempo determinado, olvidarnos del tiempo. Porque eso es lo que hizo Pedro. Dijo: yo quiero pasar aquí el tiempo que sea, porque es mi oportunidad. He descubierto la santidad de Jesús. Pero Pedro está siendo preparado para una obra especial. Al igual que usted y yo, que estamos siendo preparados para cosas especiales. Que lo crea o no lo crea, eso es cuestión de cada uno. Que usted crea que está siendo preparado para algo especial o que no lo crea. Pero yo estoy seguro que estoy siendo preparado para algo especial y que aún no se ha manifestado. Pero que cuando se llegue a manifestar hasta eso, yo he conquistado todas las promesas que el Señor me ha prometido. Todo lo que Él le ha dicho a mi vida que le iba a acontecer, le ha acontecido. Me he gozado, he disfrutado y ahora estoy yo haciendo la obra que el Señor me pide que haga. Porque estoy siendo preparado. Mateo capítulo 17, verso 24. Jesús está preparando a Pedro. Acuérdese, Pedro está siendo instruido. Pedro está en una escuela con Jesús. Y le está dando muchas instrucciones porque Jesús sabe que es Pedro el que ha de manifestarse. ¿Por qué? Porque capítulo atrás, cuando Jesús le hace la pregunta a los discípulos de quién era él, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro le dijo: Señor, yo sé quién tú eres, y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y las palabras de Jesús sobre Pedro son: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que ya no te llamarás Cefas, ahora te llamarás Pedro. Y sobre esta roca, o sea, sobre tu declaración de fe, voy a edificar mi iglesia. Y a partir de ese momento, entonces se empieza a hablar de una iglesia. Nunca antes se habló de una iglesia. Se empieza a hablar de la iglesia de Jesucristo a partir de la declaración de Pedro. Cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, estás entrando en una comunión íntima con mi Padre. Porque te están dando códigos o te están dando información que no se la dan a cualquiera.
Porque la información de revelación solamente la encontramos en esos tiempos de intimidad con Dios, porque la revelación es el pensamiento del corazón de Dios al corazón del hombre. Y Jesús le dice: Pedro, eres bienaventurado. Y la palabra bienaventurado quiere decir alguien completo, alguien que está lleno, alguien que no le falta nada. Jesús le acaba de decir a Pedro: tú eres alguien completo. Eres alguien lleno. Eres alguien que no le falta nada. Y es más, eres alguien digno de envidiar. Porque eso significa la palabra bienaventurado, alguien digno de envidiar. Y decíamos que la envidia es mejor despertarla antes que sentirla. Pero la revelación, ¿sabes qué? Hay algo que no te da la revelación. Y es donde muchos tropezamos. Porque la revelación no te da riquezas. Y muchas veces pensamos que ese hombre tiene revelación, o que esa mujer tiene revelación, o que él tiene revelación porque tiene riquezas. Pero la revelación no da riquezas. ¿Sabes por qué Daniel fue anhelado por Nabucodonosor? ¿O por qué fue llevado delante de Nabucodonosor? No fue por la riqueza. Fue por la revelación que él tenía. Y había un hombre que tenía riquezas, pero no tenía revelación. Pero había otro que tenía revelación, pero no tenía riqueza. Pero la revelación, ¿sabe qué hace? La revelación atrae a las riquezas. Pero no se deleita en las riquezas. Es que cuando el hombre entiende que la revelación de Dios son códigos de vida, que son códigos para uno poder vivir en medio de esta sociedad, entonces uno empieza a vivir la vida de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. Cuando Dios te revela algo desde el corazón de Él a tu corazón, no es porque solamente lo quiere hacer contigo, es porque tiene un plan especial, a lo mejor con tu casa, con tu barrio, con tu ciudad, con tu país o con todo el universo. Amén. Cuando Dios revela algo al corazón del hombre, porque tiene algo especial. Amén. Y la revelación que tenía Pedro ahora era atraída. La revelación que tuvo José era atraída. José no tenía riqueza, pero atraía a los ricos. Toda la gente que tenía dinero, hasta el punto que el faraón mismo decide traerlo a él y ponerlo como alguien que administra todas las riquezas, pero él no era el dueño. Pero tenía todo el poder para controlarla. Porque la revelación no te da riquezas, pero las atrae. Busca la revelación del Señor y te vas a dar cuenta cómo las riquezas te van a perseguir sin tener que buscarlas. Busca la presencia del Señor y te vas a dar cuenta cómo las riquezas te van a perseguir, porque eso dice la Escritura, que la bendición de Dios te perseguirá donde quiera que tú vayas. Pero busca la revelación del Señor. Y ahora está Pedro ahí, está siendo instruido y le da una enseñanza Jesús a Pedro acerca del dinero. Porque ellos pensaban, pues ahora como nosotros somos privilegiados, ahora como somos los que tenemos la revelación, pues nosotros no pagamos impuestos. Entonces, y Jesús le dice, no hay que pagar los impuestos. Tienes que pagar tus impuestos. Y cuando llegan a Capernaum, dice que al entrar, lo primerito que le hicieron fue cobrar los impuestos. Y Pedro lo mira a Jesús y le dice, Señor, nosotros también pagamos. Y Jesús le enseña, claro que tienes que pagar. Y ahí donde tenemos la escena de Jesús diciéndole a Pedro, ve al mar, tira el anzuelo, sacarás un pez y dentro de la boca del pez vas a encontrar una moneda. Y ahí le enseña y le dice, dale al César lo que es del César
Jesús le está enseñando a Pedro cómo manejar lo que es la economía. Porque cuando alguien tiene revelación, su problema no son las riquezas ni es el dinero. Cuando alguien tiene revelación, ¿sí?, su problema es que va a haber mucha gente que va a querer estar con él. Y no va a ser cualquier persona, porque tiene revelación. Las riquezas te van a seguir. No tendrás que andarlas buscando. Pero asegúrate de que tienes la revelación del Señor. Mateo capítulo 18, verso 20. Acuérdese, Pedro está siendo preparado para una misión, para algo especial. Y Jesús le está dando varias instrucciones. Jesús le está enseñando a Pedro a cómo tiene que comportarse, cómo tiene que vivir, cuál tiene que ser su actitud ahora. Y en Mateo capítulo 18, verso 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo y en medio de ellos. Verso 21. Entonces se le acercó, ¿quién? Pedro. Entonces se le acerca a Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peca contra mí? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Ah? Mire, Pedro es el que toma las iniciativas. Y Pedro hace la pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Y quién contesta? Él mismo. Porque nosotros queremos hacerlo todo. Esto se hace así porque así queremos hacerlo. Pero Pedro es alguien que toma las iniciativas, acuérdese. Y Pedro hace una pregunta, como las que nos hacen muchas veces a nosotros. Queremos conversar con usted. ¿Me conviene esto o no me conviene? Pero yo lo veo bien. A mí me parece bien. Yo creo que está bien. ¿Usted cómo lo ve? Todos llevamos un Pedro dentro, mi hermano. Todos llevamos un Pedro dentro. Ese que un día está al máximo con Jesús. Ese que un día está ahí y viene y te dice: pastor, cuente conmigo para las que sea. Aquí estamos, ya sabe, yo quiero ser uña y mugre con usted. Queremos hacer todo lo que Dios nos mande. Y al siguiente domingo buscamos al hermano o la hermana y ya no está. ¿Qué pasó, mi hermano? No, ya se me pasó. Ya se me pasó la unción. Todos llevamos un Pedro dentro. Que un día le decimos al Señor: te voy a servir. Señor, te voy a honrar. Señor, mi vida la voy a poner a tu servicio en lo que yo quiero. Porque nosotros mismos proponemos y nosotros mismos nos contestamos. Y es lo que le dice Pedro a Jesús. Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7. Eso no está difícil. Y Jesús le dice: Pedro, no son 7. Son 70 veces 7. Y Pedro entendió que su vida tenía que ser una vida de perdón ahora. ¿Y sabes cómo entendíamos o cómo entendemos nosotros el perdón? Nosotros entendemos el perdón si es que hay reconciliación. O sea, si hay reconciliación, entonces hubo perdón. Pero si no hay reconciliación, como que no hay perdón. Y eso pasa en los matrimonios, pasa en las relaciones, pasa en las amistades. Que lo que buscamos no es perdón, buscamos reconciliación. Y no es perdón. Yo busco reconciliarme con mi esposa, pero todavía no le perdono lo que me ha hecho. Pero necesito reconciliarme con ella, porque me conviene. ¿Por qué se ríe? O sea, yo necesito reconciliarme con mi esposa y es por eso que entonces yo busco una vía de perdón. Pero eso no es perdón. Porque para reconciliarse necesitamos haber 2. Necesitamos reconciliarnos. Pero para perdonar no se necesitan 2. Para perdonar solo se necesita 1. Que tome la decisión de perdonar. Y Pedro ha aprendido ahora que su vida tiene que ser una vida de perdón.
Independientemente de lo que te suceda, tú tendrás que perdonar. Si eres o no eres culpable, tendrás que perdonar. Porque ahora te tocará vivir una vida de perdón, no de reconciliación. Porque lo que queremos muchas veces es reconciliarnos. Y para reconciliarse sí se necesitan dos personas. Pero para hablar de perdón no. Para hablar de perdón solo se necesita una. Que tome la decisión de perdonar. A pesar de y por encima de. No importa lo que ha sucedido, yo decido perdonar. Porque si yo decido perdonar, yo soy el que me libero. Porque lo que vivimos muchas veces son hombres y mujeres que viven una vida que no perdonan al otro porque aparentemente no se merece tu perdón, pero la situación es que el otro ni enterado está de que tú no lo quieres perdonar. Y a veces cuando se va y se le pide, mi hermano, quiero pedirle perdón. Sí, ¿y de qué? Ni sabía él que tenía que pedirle perdón. Y yo acá no tengo que pedirle perdón. Un día voy a tomar la fuerza, voy a meterme en un ayuno, voy a meterme en una oración y voy a coger la fuerza suficiente, pero voy a ir a perdonar a mi hermano. Y cuando va y le pide perdón, él ni enterado. Porque el perdón es una decisión, no es una emoción. No es que ahora sí tengo ganas de perdonar y voy y perdono. Y el día que me levanto con el pie izquierdo, como dicen por ahí, ese día no estoy para perdonar. No, el día que te levantes con el izquierdo, perdonas. Y el día que te levantas con el derecho, perdonas. Y el día que te levantes con los dos pies, perdonas también. Porque tú eres el beneficiado cuando perdonas. Nosotros somos los que nos beneficiamos con el perdón. Porque tenemos libertad para que nuestra oración vaya directa al trono. Porque cuando nuestra vida no está en orden con mi hermano o con mi hermana, la Biblia, ¿qué dice? Que vaya y pida perdón primero. Para que no tenga estorbo mi oración. Entonces Jesús le enseña a Pedro ahora que tiene que vivir una vida de perdón. ¿Quieres ver manifestada la presencia de Dios sobre tu vida? Jesús le dice, Pedro, tienes que vivir una vida de perdón. Mateo capítulo 26, verso 69. Y dígale al hermano que está a su lado ahí por si acaso, dígale, ¿qué tipo de Pedro eres tú? Pregúntele, ¿qué tipo de Pedro eres tú? Mire, porque tenemos ese Pedro efusivo, ese Pedro que toma las iniciativas, ese Pedro que camina sobre el mar y ese Pedro que corta orejas y ese Pedro que es rápido con la espada. Hay diferentes manifestaciones de Pedro. Ese Pedro que le dice a Jesús, no te va a pasar nada, aquí estoy yo soy tu mejor amigo, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, acuérdate, yo soy tu yunta, tu body, tu yajavive, tu yajajá, tu pana, tu brother, Jesús, aquí estoy yo, Pedro. A todos nos han llegado un Pedro así también. Pero también hay ese Pedro melancólico que cuando no lo toman en cuenta se aísla y se esconde y no quiere ser visto y no quiere que le digan nada. No, es que no me han tomado en cuenta. Y como no me han tomado en cuenta, pues ya para qué ir. Es que no me han pedido. Y como no me han pedido, ¿para qué voy a hacer? Pedros melancólicos. Después que Jesús le dijo a Satanás, Pedro se puso melancólico y se quedó en casa, porque dice la Biblia que tuvo que ir Jesús a llamar y a buscar a Pedro. O sea, Pedro se quedó en casa. Pero también hay ese Pedro que cuando se inspira le viene la revelación del Señor y también declara las palabras:
que declaró él: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sé que estoy siendo preparado para algo especial. Mateo capítulo 26, verso 69. Jesús le hace una declaración a Pedro, como lo que generalmente hacemos en las academias, en la universidad, en las enseñanzas, en los discipulados, en los encuentros. Por todos lados le anticipamos y se lo decimos. Cuando tú no buscas a Jesús, ¿sí? Cuando tú no buscas a Jesús, tienes muchos amigos. Pero el día que buscaste a Jesús, te quedaste sin amigos. No buscaste a Jesús, nunca te salió trabajo el fin de semana. Buscabas trabajo como desesperado. Sábado, domingo, el día que sea, Señor, un trabajo, lo que sea. Nunca te salió ese trabajo. Decidiste servir a Jesús. Al siguiente día te llaman para trabajar. Eso pasa. Y le decimos, tienes que tomar, porque la vida en Cristo es una vida de decisiones. No es una vida de emociones. Es una vida de decisiones. Yo decido seguir a Cristo. Como dice la canción, ¿la has escuchado? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¡Qué hermoso himno!, ¿sí o no? Ahora, usted sabe la historia de ese himno. Esa es la situación. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dijeron los discípulos? Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dijeron ellos? Cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dijeron los discípulos? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, pero algún profeta eres. Alguien de esos. Ahí todos opinaron, todos dijeron. Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen Jeremías, otros, pero algún profeta eres. Todos opinaron. Pero cuando Jesús cambia la pregunta, ¿y ustedes? ¿Y ustedes qué? Y todos se quedaron callados. Pero apareció Pedro. Baja la mano, Pedro, que tú siempre estás metiendo la pata. Yo sé quién es él. ¿Y de qué hablamos? Ya me hice olvidar. He decidido seguir a Cristo. Ahí estamos. ¿Cuál es la historia que hay detrás de esta canción? ¿Te la escuchas? ¿La conoce? Mira, es una historia hermosísima la que hay detrás de esta canción. Y es un hombre hindú el que cantó esta canción, que decidió ir a predicar el evangelio en su nación. Y predicaba el evangelio él de manera abierta hasta que lo agarraron. Y lo cogió la comunidad hindú y le dijeron, tienes solo dos opciones. O te retractas de lo que estás diciendo, o ahora mismo prendemos la hoguera y te vamos a matar a ti y a toda tu familia en una hoguera. Entonces tienes dos opciones. O niegas lo que estás predicando y lo que estás diciendo, o la hoguera. Y dice que este hombre se paró con su familia frente a las autoridades de ahí
Y empezaron a cantar. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Y cuando uno conoce la historia, cambia la manera de cantarla. Ya uno ya no la toma como, esa canción, ese himno, ese corito he decidido, qué bonito el corito. No, eso tiene una historia detrás. Y por eso se ha quedado como un himno. Porque hubieron hombres que murieron por defender su fe. Y Pedro es un hombre que está dispuesto a morir por defender su fe. Porque le acaba de decir a su maestro, no te preocupes, lo que sea, así sea mi vida, la voy a dar por ti. Pero llega a un momento donde Jesús le dice, Pedro, yo sé que eres atrevido y que eres el que toma las iniciativas, pero a veces hablas mucho. Y la verdad es que antes de que cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3 veces. Eso yo no lo voy a hacer, Señor. Antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Y empieza Mateo capítulo 26, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acerca una criada diciendo, tú también estabas con el Galileo. Verso 70. Mas él, ¿qué hizo? Negó a Jesús. Porque también hay los Pedros que niegan a Jesús. No, yo no niego a Jesús. No lo negarás con palabras, pero con tus acciones lo negamos muchas veces. Porque la primera negación de Pedro es más él negándolo de todo, diciendo, no, yo no sé lo que dice. Negamos a Pedro muchas veces con nuestras palabras y algunas veces con nuestras acciones. Pero Pedro está siendo entrenado. Como nosotros somos entrenados. Estamos siendo preparados para una obra especial. Y Pedro niega a Jesús. Pero ha habido una declaración sobre la vida de Pedro que lo negaría ¿cuántas veces? 3 veces. Seguimos, verso 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, verso 72. Pero él negó otra vez con juramento. ¿Ves? Te lo juro, ñaño, que yo no fui. Hasta lo juramos. Yo no he sido. Y entonces, ¿quién? Si aquí solamente habemos 2. Yo no sé, pero yo no he sido. Y negamos a Jesús con nuestras actitudes. Negamos a Jesús con nuestras acciones. Negamos a Jesús con nuestro comportamiento. Negamos a Jesús con nuestras promesas. Porque le prometemos a Jesús seguirlo y que no vamos a negarlo. Y que vamos a servirlo. Y que vamos a hacer todo lo necesario para poder pasar tiempo con Jesús, porque tiene que manifestarse la revelación del Padre a nuestra vida. Pero lo negamos. Y eso que decimos, no, eso yo nunca lo haría, lo terminamos haciendo. Porque si hay algo en esta vida de lo cual ni usted ni yo nos vamos a salvar, es de que nos sucedan cosas contrarias a lo que nosotros queremos. Algunas veces por nuestra causa, pero muchas veces sin ser causas nuestras. Sin querer muchas veces nos acontecen situaciones, ¿o no? Pero todo eso está dicho en la Escritura. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía. Confía. Yo he vencido al mundo. O sea, no es que no vas a tener problemas, no es que no van a haber situaciones, las vas a tener, pero confía hasta que la promesa de Dios no se cumpla sobre tu vida. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, te animo a que continúes. No dejes que nadie
trunque el propósito de Dios sobre tu vida. Si tienes que decirle a ese amigote, apártate de mí, Satanás, pues dile, Satanás, dile lo que tengas que decirle, pero no deje que el plan de Dios acerca de tu vida deje de cumplirse, porque alguien quiere interponerse. Decide caminar bajo la mano de Jesús. Y pase lo que pase, te aseguro, saldrás adelante. Amén. No es que no van a pasar cosas, sucederán cosas, pero saldrás adelante. Porque decidiste seguir a Jesús. Y Él prometió que no te abandonaría, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Porque estamos en un entrenamiento, mis hermanos. Y el entrenamiento en el cual estamos es para una manifestación gloriosa, porque lo vamos a ver en la vida de Pedro. No le conozco, y lo juró y dijo, no lo conozco, verso 73. Y un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos. ¿Sabes qué dijeron ellos? Mire, la gente que un día te apoyaba, esos que iban a estar contigo siempre, son los mismos que terminarán acusándote luego. Porque ¿sabes qué dijo el tercer grupo acerca de Pedro? Este es uno de ellos también. Este andaba con Jesús. ¿Sabes por qué lo descubren o por qué lo dicen? Porque ellos dicen, tu manera de hablar te delata. Tu manera de hablar te delata. No puedes negar que no eres seguidor de Jesús. Tu manera de hablar te delata. Tu manera de comportarte te delata. Tu manera de vestir te delata. Tu manera de cumplir lo que prometes te delata. Qué hermoso, ¿verdad? Que es que un día digan eso de nosotros. Ah, este es cristiano seguro, porque mira, su manera de hablar lo delata. Ni aunque quiera negarlo puede, míralo. Ni aunque él diga que no es cristiano, eso solamente los cristianos tienen ese comportamiento. Y le acaba de suceder, ¿sabes a quién? Al que está negando a Jesús. Porque nos van a acontecer momentos difíciles. Y no estoy diciendo con esto entonces negamos, pecamos y hacemos. No, no hay permiso para pecar. Es solamente decirte, hay momentos en la vida que te van a suceder que va a parecer que Jesús te ha abandonado. Que ese error o que ese pecado te ha hecho indigno ahora de seguir a Jesús. No, ese pecado o ese error debería darte más fuerzas para que tú continúes buscando a Jesús. No dejes que un error o que un pecado te aparte de seguir a Jesús solamente porque la gente ahora te califica de pecador. No solamente porque alguien quiere opinar acerca de tu vida. La gente opinó acerca de la vida de Pedro. Este es de ellos. Porque este camina. Porque este habla como él. Pero lo está negando. La respuesta de Pedro debió haber sido sin ninguna duda. Sí, yo lo conozco. Yo sé quién es él. Pero en esta ocasión Pedro niega a Jesús. ¿Y sabes por qué Pedro niega a Jesús? Te voy a dar lo que yo pienso. Días antes, Jesús se llevó a los discípulos a orar. Y en ese lugar orando, Jesús le dice a los discípulos, dentro estaba Pedro. Y le dijo, voy a orar, espérenme aquí. Y Jesús cree que ya los discípulos tienen la lección clara. Pero la sorpresa de Jesús, por decirlo de alguna manera, que Jesús lo sabe todo. Cuando regresa, ¿sabe qué encuentra? A los discípulos durmiendo. En el tiempo de la oración. En el tiempo de que había que orar, ellos estaban durmiendo. Y Jesús te da otra oportunidad.
Jesús dice, no han podido orar ni siquiera una hora. Qué vagos que son. Y dice que se subió otra vez a orar. Y regresó otra vez. ¿Y sabes cómo los encontró? Otra vez los encontró durmiendo. No se fortalecieron en la oración. Y es que queremos nosotros vencer muchas veces las situaciones de la vida desde cama. Y desde allí no se vence. Al menos si te quedas en cama, arrodíllate y ora. Y cubre tu casa, cubre tus hijos, cubre tu vida, cubre tu trabajo. Pero ora al Señor. Porque vendrán situaciones, vendrán circunstancias y necesitas estar fortalecido para cuando lleguen esas situaciones. Cuando llegó el momento de que Pedro tenía que enfrentar la situación de la vida, ¿sabe? Pedro negó a Jesús por no haberse fortalecido. Pero eso no fue motivo para dejarlo a Jesús. Por eso te digo, si has fallado, no te preocupes. Que eso sea motivo para que tú tomes fuerzas y sigas a Jesús. Que este error no te pare. Que este espacio, que este bache que has pasado no sea la causa para que tú abandones a Cristo, sino que sea la causa para que tú tomes fuerza y sigas con Jesús, porque está a punto de manifestarse la promesa sobre tu vida. Amén. Pedro negó a Jesús. El Pedro que tenía la revelación, que no tenía riquezas, ¿te acuerdas? Porque la revelación no es riqueza. Un día llegó a un templo donde había un enfermo, un paralítico, dice la Escritura. ¿Y sabes quién llegó a esa puerta? Pedro y Juan. Y cuando llegan a ese lugar, ¿sabes qué dice Pedro? A ese paralítico. ¿Sabes qué le dice? No tengo plata y oro, no tengo, pero tengo la revelación de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate. Empezó a manifestarse la revelación de Jesús sobre su vida. Porque a Pedro, ¿sabes qué le dijeron? ¿Para qué lo reclutaron? Para que sea un pescador de hombres. Y Pedro no había pescado, más vale le había cortado la oreja a uno. Y Pedro hasta ese momento no había pescado un solo hombre. Y es que hasta que la promesa de Dios no se cumpla sobre tu vida, no te puedes morir, no tienes permiso para morir. Nada te podrá hacer daño en todos los días de tu vida hasta que la promesa de Dios no se cumpla sobre tu vida. Es por eso que cuando Pedro llega a la puerta, Pedro todavía sabe que no se ha manifestado la gloria de Dios. Y cuando ve ese paralítico, Pedro dice: mi oportunidad, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate de ese lugar. Y ese hombre se levanta. ¿Sabes por qué? Porque empezó a manifestarse la gloria de Dios sobre la vida de Pedro. Y donde Pedro iba, su sombra. Ni siquiera su carne. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. El que había negado a Jesús, el que había dicho no lo conozco, porque no echó la toalla, no se dio por vencido. ¿Por qué nos damos por vencido tan rápido? No dejes que nada se interponga entre el propósito de Dios que tiene para tu vida. Avanza con fuerza. Si hoy sucedió algo, no pasa nada. Sacúdete el polvo, dice Isaías. Y avanza. Porque está pronto a manifestarse la gloria de Dios. Let me tell you about my Lord and Savior, the one that's great.